¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gran honor estar aquí con ustedes hoy. El día de hoy vamos a hablarles acerca de lo que es propiamente la determinación de la susceptibilidad a la inestabilidad de laderas y algunos métodos de estabilización de laderas y taludes, los cuales son muy importantes saberlos. Desde luego, como ya mencionó Michelle, la inestabilidad de laderas es un fenómeno muy recurrente en nuestro país. Es un fenómeno que año con año cobra vidas en diversas regiones montañosas y, por supuesto, tenemos que ponerle una gran atención. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con este tema. Ok, la inestabilidad de laderas podemos entenderla como un fenómeno en el cual hay una combinación de factores. Entonces, hay diferentes factores, tanto humanos, es decir, antropogénicos, climáticos, geológicos, hidrológicos y geomorfológicos. No podríamos hablar de que uno es más importante que otro, aunque lo más común es que la actividad humana tenga siempre algo que ver, ¿no? Ya sea con deforestación, ya sea con fugas de agua, con sobrecargas, y pues siempre la actividad humana es sumamente importante en estos fenómenos. Entonces, ¿qué entendemos como susceptibilidad? La susceptibilidad es una propiedad del terreno que indica qué tan favorables o desfavorables son las condiciones de para que pueda ocurrir inestabilidad, y se va a referir solamente a factores intrínsecos a los materiales naturales de la ladera, sin considerar factores desencadenantes como la precipitación o la sismicidad. Entonces, vamos a recalcar algo que ya mencionó Michelle, que son los factores condicionantes, es decir, aquellos que únicamente tienen que ver con la naturaleza intrínseca de la ladera. Entre estos tenemos a la litología propiamente dicha, es decir, al tipo de roca o de suelo presente, al intemperismo, es decir, el grado de alteración que tienen estos materiales como consecuencia de los factores atmosféricos, como son el agua y el aire, y pues claro, también el tiempo que va transcurriendo, la presencia de discontinuidades. Como discontinuidades entenderemos la presencia de fallas, la presencia de fracturas, de planos de estratificación en las rocas y suelos. La pendiente del terreno, es decir, el grado de inclinación que tienen las laderas o los taludes, las condiciones hidrológicas, es decir, la presencia de agua, y el uso de suelo que se le dé a la ladera o talud. Ya puede ser que sean zonas de cultivo, que sean zonas donde se hayan establecido ciudades, poblados, pueden ser zonas boscosas, etcétera. Entonces, la susceptibilidad va a ser diferente al peligro. El peligro se define básicamente como la probabilidad o frecuencia de ocurrencia de un proceso de un nivel de intensidad o severidad determinado dentro de un periodo de tiempo dado y dentro de un área específica. Es decir, en el peligro o en un análisis de peligrosidad, básicamente vamos a tener los factores desencadenantes. ¿Cuáles van a ser estos factores desencadenantes? Podríamos decir que son como que la gota que derrama el vaso, la chispa que va a detonar propiamente el fenómeno. Entre estos vamos a tener a las lluvias, la sismicidad, la presencia de sobrecargas, la ejecución de cortes, vibraciones, fugas de agua y el vulcanismo. Solamente que aquí hay que distinguir que son fenómenos que van a estar ocurriendo de manera inmediata a la ocurrencia del fenómeno, es decir, que lo desencadenen. Entonces, es muy importante recalcar esto, la diferencia entre los factores condicionantes propiamente y los factores desencadenantes. Los factores condicionantes básicamente nos van a hablar de la susceptibilidad y los factores desencadenantes nos van a referir al peligro
y por supuesto pues van a tener diferentes periodos de retorno, diferentes grados de intensidad. Ok, Terzaghi en 1950 postula que la estabilidad general de una ladera depende de los factores internos y externos, y su análisis se realiza a partir de la definición de las fuerzas actuantes y de las fuerzas resistentes. Entonces, si tenemos una ladera, como la que aquí tenemos de ejemplo, van a intervenir una serie de fuerzas, fuerzas resistentes, fuerzas que se van a oponer a la inestabilidad, y fuerzas actuantes, fuerzas que van a tratar de que esta ladera falle, de que esta ladera se mueva. Desde luego vamos a tener el peso, vamos a tener otros factores como la cohesión, como el grado de inclinación de la ladera propiamente, lo que viene siendo el ángulo de fricción, la resistencia de los materiales propiamente, la porosidad, la permeabilidad. Son factores físicos que nos van a estar contribuyendo de alguna forma al fenómeno. Ok, entonces vamos a hablar de un concepto que es el factor de seguridad. El factor de seguridad se refiere básicamente a la relación entre las fuerzas entre las fuerzas resistentes y las fuerzas actuantes. Si las fuerzas resistentes son mayores que las fuerzas actuantes, se tendrán valores de factor de seguridad mayores a 1. Entonces, si tenemos un factor de seguridad que es superior a 1, van a existir condiciones de seguridad. Y nuestro objetivo, desde luego, va a ser que el factor de seguridad siempre sea mayor que 1, es decir, que tengamos condiciones de seguridad dentro de la ladera o del talud. Ok, propiamente tenemos varios métodos o varias formas de análisis de la estabilidad de laderas. Tenemos básicamente lo que son los métodos determinísticos, en los cuales, como ya les mencioné, vamos a determinar una serie de propiedades físicas de los materiales que constituyen la ladera. Como podrán imaginarse, estos métodos por un lado, son laboriosos, implican tiempo, son tardados, implican estudios de laboratorio, estudios de campo, los cuales pues son en general difíciles de realizar, son costosos. Métodos heurísticos, en los cuales vamos a elaborar mapas de susceptibilidad en base a la sobreposición de ciertas capas temáticas, las cuales se realizan con sistemas de información geográfica, y métodos estadísticos, que como mencionaba Michel, podemos hacer un estudio de casos inventario y meter ciertos parámetros, ciertas condiciones en estadísticas y llevar un control de esto, ¿no? No nos vamos a involucrar mucho ahorita con los métodos deterministas, porque pues sería un tema bastante arduo, bastante difícil de tratarlo en este tiempo que tenemos tan limitado. Sin embargo, en esta publicación, que es la guía básica para la elaboración de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos de fenómenos geológicos, se incluye un formato para la evaluación de la susceptibilidad a la inestabilidad de laderas. Y en este formato se divide en varias partes. En esta parte habla básicamente de lo que son los factores topográficos e históricos, en los cuales se involucran tres factores principales, los cuales son la inclinación de los taludes, la altura y los antecedentes de deslizamientos en el sitio, área o región. Y cada uno de estos factores va a tener una serie de intervalos o categorías a los cuales se les va a dar un cierto atributo relativo. Desde luego, si un talud es más inclinado, va a tener un atributo relativo de susceptibilidad más alto a otro que sea menos inclinado. Y lo mismo pasa para la altura y en los antecedentes de deslizamientos. Por supuesto, si tenemos más antecedentes de deslizamientos en una cierta zona o región, pues la susceptibilidad va a aumentar. Entonces, para realizar estas evaluaciones, vamos a auxiliarnos de ciertas herramientas de medición, como son distanciómetros, clinómetros, GPS, brújula, cartas topográficas, que nos van a ayudar a determinar de manera más precisa la inclinación y la altura de la ladera o talud.
También vamos a tener otros factores que son los factores geológicos y geotécnicos, que van a estar relacionados principalmente con el tipo de suelos o rocas. Aquí básicamente lo que vamos a evaluar es la condición de resistencia de los materiales. Si una roca o suelo es más resistente, va a tener valores de susceptibilidad mucho más bajos que un suelo que sea menos resistente, el cual va a tener valores de susceptibilidad más altos, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos básicamente si tenemos, por ejemplo, suelos granulares medianamente compactos a sueltos, van a tener una cierta calificación. Las rocas metamórficas en general van a tener valores de susceptibilidad altos. Suelos arcillosos consistentes, valores más bajos de susceptibilidad. Rocas sedimentarias que son más duras, pues también van a tener valores bajos, al igual que las rocas ígneas sanas, como el caso del granito, el basalto, riolita, tobas, etcétera, ¿no? Y desde luego, estos valores de susceptibilidad van a ser alterados o van a ser modificados si el terreno se encuentra meteorizado o si se encuentra agrietado. También el espesor de la capa de suelo va a tener que ver. Si son espesores muy altos, va a aumentar el valor de susceptibilidad, y si tenemos espesores menores, el grado de susceptibilidad va a disminuir. También tenemos lo que son los factores o los aspectos estructurales de formaciones rocosas, los cuales van a tener que ver con algunos conceptos que ahorita vamos a mencionar, que son básicamente el rumbo y el echado de las discontinuidades, en relación con el ángulo de la ladera o talud. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. Vamos a repasar brevemente lo que son los conceptos de rumbo y echado. Entonces, ¿qué entendemos por rumbo y echado? El rumbo es un ángulo horizontal entre una línea y una dirección de coordenadas específica, por lo general el norte o el sur real, y el echado es la inclinación de la línea de máxima pendiente de un plano inclinado y se mide perpendicularmente al rumbo. Como vemos aquí en esta figura, en este esquema, el rumbo va a ser una línea horizontal que va a estar contenida en el plano de discontinuidad. Nuevamente referimos que un plano de discontinuidad puede ser un contacto litológico, un contacto entre rocas, puede ser una falla, puede ser una fractura, y vamos a ver la relación que tiene o la orientación que va a tener con respecto al norte o al sur, ¿sí? Y el echado va a ser la inclinación de la línea de máxima pendiente que está incluida en este plano. Entonces, aquí vemos una ilustración de lo que es el rumbo y el echado en un plano. El rumbo va a ser la orientación de la línea horizontal que esté contenida en el plano, ¿sí? Y el echado va a ser la inclinación de esa línea y va a ser perpendicular al rumbo. Y bueno, esta es la manera en la que se representa. Este vendría siendo el echado de 30 grados y este vendría siendo el rumbo sur 25 grados. Otro aspecto que se maneja en el formato es la diferencia que hay entre el ángulo de la ladera o talud y el ángulo de la discontinuidad. Entonces, vamos a tener básicamente dos casos. Si el ángulo de la discontinuidad es mayor que el ángulo de la ladera o talud, el ángulo va a ser positivo. Y si tenemos que el ángulo o el echado de la discontinuidad es menor que el ángulo de la ladera o talud, la diferencia entre ambos va a ser un ángulo negativo, ¿sí? Algunos ejemplos de esto, bueno, tenemos aquí este caso. Vemos que existe este plano de discontinuidad que tenemos aquí en medio, el cual básicamente es prácticamente vertical, ¿no? Si lo vemos, básicamente aquí esta discontinuidad va a tener una orientación que va a ser muy similar a la de la ladera o talud. Y en este caso es muy importante recalcar una cosa: si el rumbo de la discontinuidad o la orientación que tiene la discontinuidad
coincide con el ángulo de la ladera, esta va a ser mucho más susceptible a la inestabilidad, ¿sí? O sea, esto es básicamente lo que queremos demostrar aquí, o lo que queremos mostrarles. Podemos tener otros casos. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos en la parte inferior izquierda, tenemos una serie de capas de rocas calizas y lutitas, y vemos que estas capas en realidad tienen una inclinación hacia la derecha, que es opuesta a la inclinación que tiene la ladera, ¿sí? En este caso vemos otro plano de discontinuidad, en este caso son lutitas. Vemos en este caso que tenemos a la derecha, tenemos calizas, ¿sí? Vemos que hay un cierto plano de orientación de la discontinuidad, un plano de estratificación. Este es un caso en la ciudad de San Luis Potosí. Vemos que tenemos calizas, y las calizas básicamente tienen una tendencia a coincidir con el plano o con la inclinación del talud. Entonces, esto aumenta la susceptibilidad considerablemente de la ladera, ¿sí? Entonces, es básicamente lo que queremos ilustrar con esto. Mientras el plano de la discontinuidad coincide con la orientación de la ladera o talud, la susceptibilidad va a ser mucho mayor, a diferencia de que no coincidan estos entre sí. Tenemos también un tercer grupo de factores, que vienen siendo los factores geomorfológicos y ambientales. Entonces, entre estos factores tenemos las evidencias geomorfológicas de huecos en laderas contiguas, es decir, la ocurrencia anterior de fenómenos, y por supuesto, si tenemos grandes volúmenes faltantes, pues vamos a tener un grado o un atributo de susceptibilidad mucho más alto a que si tenemos volúmenes moderados o inexistentes. La presencia lo que viene siendo el factor de vegetación y uso de la tierra, si tenemos zonas urbanas, estas van a tener un atributo relativo mucho más alto que a zonas que se encuentran, ¿cómo se llaman? Donde la vegetación es intensa, ¿sí? Donde tenemos cultivos anuales vamos a tener también factores o valores de susceptibilidad mucho más elevados. Si tenemos rocas con raíces en las fracturas, pues también vamos a tener valores de susceptibilidad altos. Y si la zona ha sido deforestada, pues básicamente tendremos también valores altos de susceptibilidad. Y también vamos a evaluar el régimen del agua en la ladera. Si tenemos un nivel freático superficial, vamos a tener valores mucho más altos que si tenemos niveles freáticos inexistentes. La sumatoria de todos estos factores, de todas estas evaluaciones, nos va a dar una suma y nos va a dar un grado de susceptibilidad determinado, ¿sí? Básicamente, este formato es muy útil. Es un formato que elaboró un investigador colombiano llamado Suárez, y es muy aplicable principalmente a regiones tropicales. Bueno, ya mencionó Michelle anteriormente algo de los síntomas, no me voy a detener mucho en esto, y son básicamente rasgos o señales que nos indican que algo está ocurriendo en la ladera, es decir, ya hay un proceso de inestabilidad incipiente, y vamos a determinar ciertas manifestaciones en el terreno, como pueden ser la presencia de agrietamientos, depresiones, expansiones, rotura de pavimentos, inclinación de árboles y cercas, ciertos temblores o ciertos movimientos que pueden ser perceptibles. Todos estos síntomas nos van a ayudar a determinar que ya el proceso de inestabilidad se ha iniciado en la ladera, y por ende pues se van encendiendo como que los focos rojos, ¿no? Es decir, una ladera no falla de la noche a la mañana, no hay, afortunadamente es un fenómeno que de alguna manera nos va avisando si hay un proceso de inestabilidad. Por supuesto, a medida que vaya pasando el tiempo, pues existen más posibilidades de que pueda haber un colapso súbito
o algo que pueda poner en riesgo tanto a las viviendas, a la infraestructura presente, como a las vidas de las personas. Ok, vamos a referirnos a los métodos de mitigación, los cuales básicamente tienen que ver con el aumento de las fuerzas resistentes y la disminución de las fuerzas actuantes. Entonces vamos a tener diversos métodos que nos van a ayudar, por un lado, a incrementar las fuerzas resistentes y por un lado a disminuir las fuerzas actuantes en una ladera o talud. Y esto desde luego tiene que ver con el factor de seguridad que ya les mencionaba, tratar de que las fuerzas resistentes sean mucho mayores a las fuerzas actuantes, para poder tener condiciones de estabilidad en la ladera o talud. Y podemos tener básicamente dos tipos de métodos estructurales y métodos no estructurales, y ahorita vamos a hacer una mención de ellos. Entonces podemos tener la presencia de muros de contención para de alguna manera contener el peso de la ladera o talud. Estos muros, pues, por supuesto, pueden ser elaborados de diferentes materiales, principalmente pueden ser hechos de roca, de mampostería, pueden ser hechos de concreto. Entonces, de alguna forma nos ayudan a reducir el peso del talud, ¿no? A contener, como su nombre lo dice, el peso de la masa de suelo. La construcción de pilotes, básicamente lo que un pilote hace es un elemento constructivo que hace que las cargas sean trasladadas a un estrato mucho más resistente, como lo vemos aquí en la parte de abajo, al que originalmente se encuentra desplantada la ladera o talud. Sí, básicamente esa es la función del pilote. Y desde luego estos pueden ser elaborados de diferentes materiales, pueden ser pilotes de concreto, pueden ser pilotes de acero, de diferentes materiales. La presencia de anclajes en taludes, seguramente si ustedes han viajado en carretera, principalmente se ven muchos de estos ejemplos en la autopista del Sol. Vamos a tener algunos ejemplos de esto. Básicamente la función que tiene el anclaje son elementos constructivos que tienen la función de soporte o de sujeción al terreno. Por supuesto, mientras sean mucho más profundos, estos anclajes pues van a tener una mayor estabilidad o van a influir de manera más estable en el terreno, y la idea es buscar zonas que se encuentren con mayor resistencia, rocas que sean mucho más resistentes que el terreno que están sujetando. Por supuesto, estos anclajes se meten a tensión. La realización de obras de drenaje externo e interno. Sabemos que el agua es uno de los factores que más inciden en la inestabilidad del terreno. Entonces, si nosotros construimos obras como canaletas, como drenes, que ayuden a desahogar la presión hidrostática del agua, esto va a ayudar a que se aligeren las cargas dentro de la ladera o talud. La construcción de bermas y terrazas. Básicamente, una berma se define como un terreno plano o como una superficie que va a delimitar dos zonas inclinadas. Entonces podemos construir tantas bermas o terrazas como queramos, y el chiste de esto es disminuir o segmentar lo que viene siendo la ladera propiamente dicha, ¿no? En varias laderas o varios taludes más pequeños, y con ello ir eliminando esfuerzos o las cargas que se van teniendo sobre estos materiales. La reforestación. Sabemos que los árboles tienen una función muy, muy importante dentro del equilibrio de una ladera o talud, ya que de una forma ayudan a que se disminuyan los efectos de la erosión y del intemperismo, ¿sí? Debido a sus raíces. Entonces, si nosotros reforestamos una cierta ladera, pues vamos a tener condiciones mucho más estables.
a una ladera que ha sido previamente deforestada. También podemos, ya dentro de los métodos indirectos, podemos también construir muros de gaviones. Los gaviones no son otra cosa más que el empaquetamiento de fragmentos de roca, la construcción de muros que nos van a ayudar a contener principalmente caídos de roca, la construcción de zanjas y depresiones, es otro método indirecto. Y por último vamos a tener lo que es el concreto lanzado, que es un elemento que nos va a ayudar a proteger al terreno de los efectos del intemperismo, ¿sí? Aunque cabe señalar y cabe recalcar que el concreto lanzado por sí mismo no es una técnica tan efectiva como lo podemos ver en estos casos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, es muy importante que el concreto lanzado en combinación con los métodos ya mencionados sean aplicados en la estabilización del material. Entonces, para concluir, básicamente, tenemos que la susceptibilidad a la inestabilidad de laderas es una propiedad del terreno que indica qué tan favorables o desfavorables son las condiciones de este para que pueda ocurrir inestabilidad e implica la evaluación de una combinación de factores intrínsecos a la naturaleza de la ladera o talud. Algo que es muy importante es que a partir de hoy ustedes vean y observen ciertos rasgos como los que ya se mencionaron en las laderas o taludes, para tener una visión diferente de ellos. Es decir, que observemos la presencia de discontinuidades, la presencia de agua, si los materiales son resistentes o no, la inclinación de la ladera, la altura, si hay factores humanos presentes. Todo esto nos va a ayudar a determinar de una manera muy acertada o muy precisa si una ladera o talud es estable o inestable, ¿sí? Entonces, hay que educar el ojo, hay que ver ciertos rasgos que son muy, muy importantes, ¿no? Cuando se rompe el equilibrio dinámico de una ladera, se manifiestan síntomas que nos ayudan a detectarlo. Es decir, una ladera no se desliza así de la noche a la mañana, sino que hay ciertos factores, ciertos indicios, ciertos síntomas que nos van indicando que el proceso ya se está manifestando y que existen condiciones muy, muy importantes para que pueda haber un colapso de manera súbita, ¿sí? Y por último, tenemos que las medidas de mitigación a implementarse tienen que ir enfocadas a incrementar el factor de seguridad de una ladera o talud, aumentando las fuerzas resistentes y, por supuesto, disminuyendo las fuerzas actuantes. Entonces, de mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y por supuesto estamos presentes o estamos atentos a cualquier duda o inquietud que puedan tener al respecto. Muchas gracias.